Y bueno, el gobernador dice, la verdad que esto es a nivel mundial, digamos. Todos los productos internos se han caído y viene un momento de agilizar un poco la mente y mostrarnos mucho más austeros. ¿Cómo se conforma un presupuesto teniendo un escenario tan complicado, Mariano? La verdad que es una tarea difícil en el caso de la provincia de Neuquén, o lo mismo pasa con la provincia de Río Negro, y diría con todas las provincias en general, estar en Argentina en este momento involucra estar en un momento de alta incertidumbre respecto a la coparticipación, respecto a los precios de los commodities de los cuales hay regalías, y incluso en el caso de la energía, más allá del precio mundial, no está clara todavía cuál es la política energética del nuevo gobierno nacional, con lo cual los precios acordados para fijar las regalías también varían mucho en función de la política energética, si hay subsidios o si hay apertura del mercado internacional para el gas. Y, bueno, en este momento es casi imposible porque la producción es baja, pero eventualmente sí sería posible. Y entonces, ¿cuál es el precio que determina las regalías? Con lo cual, a la hora de efectuar el presupuesto, hay incertidumbre enorme sobre la cantidad de recursos que provienen de regalías. A su vez, hay incertidumbre respecto a los recursos que van a provenir de impuestos propios, porque el nivel de actividad no se sabe. La pandemia, básicamente, impactó mucho en el nivel de actividad y no se sabe la velocidad de recuperación, porque ni siquiera sabemos cuándo estaremos fuera de la pandemia, con lo cual hay demasiadas variables con mucha incertidumbre, y hacer un presupuesto es eso, es estimar los recursos para poder proyectar la cantidad de gastos que va a poder efectuar, gastos e inversiones que va a poder efectuar la provincia. O sea que es una tarea muy difícil, y lo más probable es que lo que se escriba hoy tenga que ser reajustado en 3 meses y en 6 meses y así. Claro, o sea que lo que traten y aprueben los legisladores provinciales aquí en Neuquén a partir del 31 de octubre, quizás en marzo, abril, ya sea una foto muy vieja. Es muy probable por variaciones como dije, por variaciones en el precio del petróleo internacional, por cambios en la política energética o por cambios en el nivel de actividad. Esas son las tres variables más importantes hoy en día que le generarían incertidumbre a una provincia como Neuquén. A su vez, el hecho de no poseer un fondo anticíclico hace que esta incertidumbre sea, cuando caen los recursos, automáticamente tengan que caer o ajustarse los gastos. Y eso es un problema. Por eso, cuando en el diseño, a lo mejor del 31 de octubre, pues, se pueden prever contingencias, ¿sí? Y lo mejor es ser austero en el sentido de no prever gastos más allá de lo que sean recursos seguros, ¿sí? El vicegobernador habla de eficiencia y austeridad. Mariano, ¿vos lo podés bajar al castellano? Sí, eficiencia y austeridad es algo que en realidad deberíamos tener todos los días, pero cuando hace más falta es cuando se activa, digamos, empezamos a pensar eso. ¿Qué quiere decir? Bueno, producir más con lo mismo. Si estamos hablando de una empresa estatal, es que el producto final, supongamos que hablamos de una escuela, que la cantidad de alumnos egresados sea mayor por profesor, o que la cantidad de profesores por alumno se reduzca. Si hablamos de un hospital, lo mismo, que la cantidad de doctores que pueden atender gente, que necesitemos menos doctores o recursos para poder lograr la misma cantidad o el mismo nivel de salud pública. Y así en todos los aspectos. Requiere ser súper cuidadoso con los gastos, requiere, nada, un ajuste como en la familia. Cuando hay que hacer un ajuste porque no llegan los recursos, hay que tratar de consumir lo mismo pero con menos. ¿Y cómo se logra? Bueno, siendo más eficiente, por ejemplo, cuando hacemos licitaciones públicas y gastando lo menos posible, pero en teoría es algo que ya deberíamos estar haciendo siempre, con lo cual yo lo tomo más como un llamado
o una bandera roja para alertar de la necesidad de que no hay margen de error, de la necesidad de tener las cuentas en orden. En realidad tenemos, digamos, nuestra casa grande en el estado, somos familia numerosa y tenemos varios tíos y tías que se llevan cositas en los bolsillos cada vez que se retiran, ¿no? Bueno, a lo mejor a lo mejor se puede interpretar como un llamado a ser más eficientes o a ser más prolijos a mayor control. Cada uno lo puede interpretar a su manera. Lo que está claro es que la idea es, tenemos que lograr lo mismo con menos. El momento en las economías regionales. ¿Cómo podemos proyectar dentro de toda esta incertidumbre ese punto de recuperación? Sabemos que el año que viene va a ser difícil, según estiman, sobre fines del año próximo va a haber algún signo de recuperación, pero ¿cuándo, Mariano, vos ves ese punto, digamos, de alivio? ¿Cuándo la economía va a comenzar a aliviarse? Yo ahí separaría la economía en general, que es el país, sí, el nivel de actividad económico, el PBI, y ahí separaría también las economías regionales de la provincia, por ejemplo, de Río Negro y de Neuquén. ¿Por qué? Porque tienen distintos componentes. Sobre todo en el caso de Neuquén, el turismo, el petróleo y la fruticultura son tres variables muy importantes que no necesariamente están asociadas al PBI o al nivel de actividad del país. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, el turismo sufre una recesión asociada a la crisis de salud, y ahí va a ser clave entender cuándo se podrá obtener la movilidad completa, pero después el petróleo y la fruticultura dependen de mercados internacionales y de la política nacional respecto al tipo de cambio y a algunas otras políticas de competitividad. A mí lo que más me preocupa, si bien es preocupante la recuperación económica coyuntural, lo que más me preocupa es el largo plazo y los incentivos que se generan a inversión. Me da la sensación que tanto en el sector petrolero como en el sector frutícola hay muy poca inversión respecto a las perspectivas que genera el futuro. Y eso se explica básicamente por mucha incertidumbre respecto a cuáles serán las reglas de juego de acá a los próximos 10 años. O sea que tenemos una historia que se repite, Mariano. Sí, es un poco eso, es un poco la historia que se repite y necesitamos dar señales de que esta vez va a ser diferente, ¿sí? Y un poco también es, desde el punto de vista optimista, estamos en una situación terriblemente preocupante porque, de nuevo, muy pocas inversiones se realizan o se efectivizan, pero por otro lado tenemos mucho por ganar, o sea, es cuestión de organizar el país, estamos hablando ya a un nivel de país, y ser claros con las políticas económicas respecto a política monetaria, política tributaria, reglas de coparticipación, etcétera, para que un inversor no tenga miedo de a lo mejor desembolsar 10 millones de dólares pensando en futuras ganancias en los próximos 15 años y que en realidad en el año 3 le cambien las reglas de juego y haya un nuevo impuesto a algo que ya ese inversor, digamos, enterró en la provincia. Entonces, eso es lo que genera trabas y genera mucha pausa en los inversores que quieren esperar a ver qué pasa. Mariano, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Mariano Tapatá, doctor en Economía, director de la especialización de agronegocios en la Universidad Nacional de Río Negro, ha pasado por La Primera Mañana.